Bueno, por el horario ellos están mucho más cerca del 2021 que nosotros, y los vemos ahí en pantalla. Vamos a charlar con María Florencia Buolo desde Londres y Federico Mulinari desde Barcelona. Hola Flor, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Hola Fede, ¿todo bien? Hola Juani, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo ¿Todo bien estás, por acá? Fefo? ¿Todo bien? Muy bien, Rodri, muy bien, muy bien. Con frío un poco, pero bien. Hace Bien, frío. bien, bien. Bueno, está más cerca Hace frío del acá. 2021 ustedes, ahí, ya casi. Falta Sí. poquito, sí, sí. Falta poco, sí. ¿Qué horario tienen allá? En Londres son las 17:35. ¿Y ahí Fede? Acá es una horita más, son 6:30, 6:35 también. Bueno, ya vemos que es de noche, Necesitamos. además, ahí atrás, por lo menos en Barcelona. Bueno, ¿cómo están pasando Sí. este final de año complicado? Nuevamente, Gran Bretaña con algunos números muy preocupantes otra vez. En España con recomendaciones de volver a fase cero de la cuarentena, depende de cada una de las regiones. Pero ¿cómo están viviendo este cierre de año nuevamente con rebrotes, lamentablemente, de COVID-19? Sí, bueno, yo estoy en Londres, nosotros estamos en lo que llaman ahora Tier 4, que es básicamente lo mismo que un lockdown, estamos encerrados básicamente, cerró todo a partir de 22 de diciembre. Habíamos estado solamente 3 semanas abiertas porque nosotros habíamos tenido un lockdown nacional, los habíamos cerrado todo, o sea, se había cerrado el país completamente por todo noviembre. Se había vuelto a abrir con esto de que las fiestas y se creía que se iba a poder controlar y la realidad es que fue un descontrol, los números subieron de manera exponencial y se volvió a cerrar primeramente Londres y después se fueron sumando y a partir del día de ayer se sumó todo el resto del país a esta modalidad del Tier 4, que es básicamente el cierre de todo, los locales de ropa, solamente están abiertos los lugares esenciales como supermercados y farmacias. Y bueno, y también tenemos prohibido juntarnos, así que también teníamos prohibido juntarnos a Navidad, así que bueno, vamos a pasar solamente en mi caso con mi pareja, con mi novio que está acá en el departamento. Tanto Navidad como fin de año pasamos juntos, así que bueno, un año bastante particular realmente en todos los sentidos y terminándolo como se, viste, como venía un poco apuntando cómo iba a ser, ¿no? Solo. Pero bueno, nada, qué sé yo. No sé en Barcelona si están de la misma manera. ¿Cómo está en Barcelona, Fede? Bueno, acá por suerte no es tan estricto, digamos, todo lo que son las medidas y demás. Sí tenemos, bueno, muchísimas limitaciones y restricciones con las juntadas para hacer actividades al aire libre y demás. Tenemos el toque de queda acá en Barcelona que arranca en días normales a las 10:30 de la noche. Hay también restricción para salir de lo que es la ciudad de Barcelona, sino que se dividen por áreas metropolitanas. Y bueno, hay restricciones, digamos, fundamentalmente los fines de semana para abandonar esas áreas, como para que la gente no se movilice por todo lo que es la comunidad autónoma de Barcelona. Está bueno eso, Fede. A ver, la cuestión del toque de queda. Se reúnen, o sea, para hoy a Navidad se pueden reunir, pero recién pueden salir a las 5 de la mañana. ¿Estoy equivocado? ¿Es así más o menos? Las reuniones se permiten hasta 6 personas, tal vez 10 si son convivientes, por lo que tengo entendido. Y hoy, por ser una fecha especial, digamos, se extiende hasta la 1 de la mañana el toque de queda. Y después a las 6 se vuelve como a normalizar. Entonces, si uno extiende, digamos, la celebración en una casa, o va a ser todo muy hogareño, obviamente, recién a las 6 de la mañana podría como volver a su domicilio. Claro. ¿Y cómo es el cumplimiento? ¿Cómo es el control en la calle, más allá de las disposiciones que toma el gobierno? O sea, ¿se ve control tanto en Gran Bretaña como ahí en Barcelona? ¿Se ve control en la calle? ¿Son muy estrictos en eso? Acá, la realidad es que acá tenés un permiso de salida con respecto a hacer actividades al aire libre, entonces al principio, te digo, siempre fue de la misma manera, tanto en el primer lockdown, en el primer cierre, la primera cuarentena que inició en marzo de este año, siempre estuvo este permiso y
Y la realidad es que no veías mucho control policial porque al tener esta libertad de que vos salías a hacer alguna actividad física al aire libre, no solía suceder. Te digo que yo, bueno, lamentablemente yo terminé recién mi cuarentena obligatoria el día de ayer porque yo me contagié de COVID hace 15 días. Me dieron el test hace una semana atrás, en realidad, pero yo sabía porque tenía síntomas. Entonces, recién hoy pude salir por primera vez después de varios días. Y me llamó la atención la cantidad de gente que realmente había en la calle, porque entiendo de que estamos en un momento de cierre de año y demás cuestiones, pero estamos teniendo números desorbitantes, de mucho nivel de contagio. Estamos hablando de 50.000 casos por día, de 1.000 muertes por día. Entonces, me llamó la atención el nivel de circulación de gente en la calle, que estuviera haciendo alguna que otra compra en el supermercado, en la farmacia, y o haciendo deporte, ¿no? Así que claro, te diría que el control no está siendo riguroso ni de ningún tipo en este momento, porque, bueno, yo no estoy plenamente en el centro, pero estoy relativamente cerca. Y no, te diría que entiendo por qué los números son como están, o sea, por qué tenemos los números que tenemos, porque la gente está en circulación constante, o sea, hay mucha gente en la calle, sinceramente. Y necesariamente con muy pocos grados, hace mucho frío, hoy la máxima eran 2 grados y la mínima era -3, o sea que teníamos un día muy frío y sin embargo la gente estaba en la calle, o sea, salió a hacer compras al supermercado o a caminar, pero salió, así que sí. ¿Y ahí en Barcelona, Fede, cómo es el control? Bueno, yo aprovecho generalmente para salir bastante, porque acá no hace tanto frío, por suerte. No hace tanto frío. Y yo creo que el toque de queda facilita el control porque se ve mucho la circulación de la policía, los mozos de escuadra, como se les llama acá, que todo el tiempo están como circulando por las calles, controlando. Si hay personas que no tienen la mascarilla, que pueden ser que haya, pero serán muy pocas, vienen, se acercan, los aperciben o los multan. O sea que yo el control, o sea, desde mi perspectiva yo lo veo. Acá la gente entiendo que se cuida mucho porque Europa tiene, y Barcelona por supuesto, una población muy envejecida, entonces la gente realmente tiene miedo de llevar el virus a su casa, a sus abuelos, a sus padres. Y bueno, de mi lado, si bien en otras, tal vez más en el verano, se veía más como libertades, la gente tal vez estaba más relajada, ahora que veo el invierno lo veo de otra manera, lo veo la gente realmente tomando conciencia de la tercera ola, la segunda ola que estamos recibiendo, que no serán tantos casos como en Londres, pero son muchos casos para lo que es la disposición de los hospitales. Fede, la particularidad que tiene España son las regiones. En el resto de las regiones, ¿cómo es el comportamiento social? En Castilla, en Andalucía, cualquier otra región. Sí, ahí ya es otra cosa, porque, por ejemplo, entiendo que en Madrid, en España lo que se ha hecho, se ha cambiado muchísimas veces, digamos, las restricciones, siempre agregan alguna coma más, algún inciso más, y la gente entre horarios, entre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, como que se pierde, no hay tanta claridad en la comunicación. Entonces, en Madrid, por ejemplo, que es la ciudad más importante de España, entiendo que hay mucha gente que no está siendo controlada, no está haciendo, digamos, las cosas como debe hacerlas, y por eso tenemos digamos, la cantidad de casos que tenemos. Porque si no, realmente no se explicaría por qué hay tantos casos teniendo tantas limitaciones y restricciones. Y lo que son las ciudades tal vez más pequeñas, Sevilla, Valencia, Asturias, ese tipo de regiones, entiendo que los controles no son tan estrictos como acá. Estuve también leyendo que las multas tampoco que se están cumpliendo, la gente no sabe si las tiene que pagar, si no. Entonces, tal vez no es tan estricto como debiera, para mí. Les consulta a nuestra compañera Paola. Flor, Fede, ¿cómo están? Feliz fin de año para ustedes. Quería preguntarles, a fin de comparar la segunda y la primera ola de COVID-19 allí en Europa, fundamentalmente en las regiones donde ustedes se encuentran, ¿cuál es la bajada que tiene el gobierno en relación al mensaje de la ciudadanía en general? ¿Hay alguna nueva recomendación o son las mismas que ya hemos repetido hasta el cansancio y que en muchas oportunidades no se cumplieron? ¿Qué es lo que nos pueden decir al respecto?
Hola, ¿cómo estás? Acá yo creo que es una cuestión bastante repetitiva con respecto a las medidas concretas. Sinceramente, yo lo que veo y un poco comparto con las medidas que estaban con respecto a España, digamos, esta cuestión de que fue un año que todo el tiempo nos mantuvo en vilo por una cuestión de que fue todo un año que prácticamente hablamos de esto y que todos los meses o todas las semanas o a veces día por medio teníamos o una nueva restricción o un nuevo permiso que justamente generó mucha confusión a la población y mucho hartazgo. Y yo creo que en realidad, en mi caso, principalmente lo que veo es que la diferencia concreta entre la primera cuarentena y la segunda cuarentena es justamente esto, digamos, el cansancio o el agotamiento de las personas de poder procesar esta situación de una manera realmente responsable y entender de que todavía estamos en esta misma situación, digamos, que todavía nada cambió y que todavía no hay una solución, más allá de que ahora estamos viendo un poquito la luz al final del túnel, porque bueno, justamente ayer habló Boris Johnson y dijo de que creía que prácticamente para abril íbamos a tener una especie de normalidad, que bueno, yo creo que nos falta tanto para eso, entonces en ese sentido es como que bueno, te da un grado de tranquilidad, pero yo creo que en cuanto a las medidas siempre fueron las mismas, lo que cambió es principalmente la responsabilidad social, porque cambió el miedo y porque cambió la predisposición, las ganas de adaptarse. Pero si dijo eso Boris Johnson, que fue uno de los libertarios más grandes de todo, porque fue uno de los que estaba negando, digamos, el COVID, digamos, un poco al principio, ¿no? Sí. Si dijo eso, quiere decir que hay un plan de vacunación masiva, porque sabemos que hay un plan de vacunación masiva acá. Nosotros empezamos con la vacunación hace aproximadamente 3 semanas, fue el primer país que empezó a vacunar en el mundo. Ya hay casi 1 millón de personas vacunadas en Inglaterra y se cree que la tercera, digamos, las personas que me incluirían a mí, por ejemplo, que estamos entre las personas quizás con menos riesgos y demás cuestiones, estaríamos vacunándonos en marzo. O sea que estamos hablando de que llegaría a la totalidad de la población para fines de marzo, principios de abril. Muy rápido. Sí, o sea, sinceramente se creía que iba a ser mediado del año que viene, con la llegada del verano y con una población, digamos, también te diría que en un 50 o un 60% también vacunada. Ojalá realmente lo deseo, sinceramente, porque creo que lo necesita el mundo en general. Le doy el pase a mi compañero de Barcelona. Bueno, acá, ¿qué es lo que sucedió acá? Nosotros, si yo lo comparo con la situación de Londres, nosotros tuvimos la cuarentena tal vez más estricta, la tuvimos al principio. Por el caso de España fueron los casos tal vez más fáciles de identificar, más, digamos, mediáticos en el mundo, porque después de Italia como que la pandemia se cegó con este país y, digamos, y explotaron los números, los contagios, empezaron a aparecer muertos, la gente tenía mucho miedo y, por supuesto, lo que nos siguió a nosotros fueron casi 3 meses de estricto confinamiento domiciliario, donde se podía hacer realmente muy poco. Respecto, digamos, al gobierno, yo sentía tal vez desde este lado que se reaccionaba tarde. Siempre era tal vez una reacción y no adelantarse a lo que podía llegar a pasar, a los riesgos que conllevaba gestionar una pandemia desde múltiples áreas y perspectivas. Entonces, para mí en muchos aspectos se llegó tarde, se reaccionaba tarde, como que se pensaba que tal vez los números podían bajar y en base a eso, en base a especulaciones, eso quería decir, digamos, se tomaron ciertas medidas que después muchas tuvieron que retroceder, algunas no se entendían directamente, muchas tocaban, digamos, centros económicos importantes, entonces como que el gobierno tenía que consensuar con ellos, sentarse y debatir y ver cuál era la mejor solución para todos. Pero lo que pasó acá en España principalmente es que lo agarró totalmente desprevenido al gobierno en sí, y es entendible, y después siempre íbamos por detrás de la pelota, siempre íbamos a contrarreloj, claro, tratando de poner parches a la situación y realmente fue difícil.
luego de esa cuarentena tan extendida y demás, la gente, claro, tuvo cierto hartazgo, quiso salir, quiso hacer tal vez una vida más normal. Y bueno, después en los meses tal vez de junio, julio, de medios de transición, explotaron otra vez los casos acá. Y ya el gobierno sabe que por una cuestión económica no puede tener tantas restricciones. Ya España, para mí, no se puede dar el lujo, digamos, de cerrar tantas actividades comerciales esenciales. Ahora, es muy curioso ver cómo tanto en Inglaterra, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Barcelona o en Argentina, hay 3 o 4 factores que más o menos, pero todos coincidimos. Creo que ningún gobierno estuvo a la altura de las circunstancias. Siempre a todos nos dio la sensación de que se iba corriendo detrás de los números. Acá en Argentina hablaban en la provincia de Santa Fe, 20.000 infectados, llevamos 150.000 casi a nivel país, con lo cual realmente perdón, en la provincia. 145.000, en la provincia, solo en la provincia de Santa Fe, o sea, de 20.000 que era la perspectiva, 145.000 tenemos hoy en la provincia, con lo cual nos da esa sensación, ¿no? Y además la cuestión económica que empieza a presionar para que nuevamente un lockdown o un cierre se haga muy, muy difícil. Héctor Galeano, nuestro compañero, les quiere preguntar algo. Sí, a ambos les quería preguntar, en principio, algo que me parece medio el arranque, ¿no? ¿Qué hacen cada uno de ellos, en un caso en Barcelona y el otro en Inglaterra, en Gran Bretaña? ¿Desde cuándo están en esos lugares? ¿Y cómo ven desde afuera el comportamiento de Argentina respecto a la pandemia? Bueno, no sé, Claro, empiezo yo. Dale, arranca vos. Bueno, yo estoy viviendo en Londres desde octubre del 2019. Estuve un mes en España, primeramente. Al principio vine solamente con una etapa de transición porque estábamos con mi novio que no sabíamos si nos queríamos quedar acá, y más que nada porque yo no me sentía demasiado segura con el tema de buscar un trabajo profesional en este país por mi manejo del inglés. Y bueno, y tuve la suerte de conocer a un chico argentino que me dio la oportunidad de trabajar en la recepción de un spa, una peluquería, tiene un poco de todo. Y bueno, y la idea era un poco trabajar ahí para mejorar el idioma y después sí dedicarme a la búsqueda profesional, que nunca sucedió, dado que este año fue muy complejo poder salir del lugar donde a uno le daba la seguridad, ¿no? Porque bueno, la realidad es que yo empecé a trabajar en diciembre del año pasado, trabajé todo diciembre, enero y febrero, en marzo nos cerró el lugar. Gracias a Dios, en ese sentido puedo hablar desde el punto que me favorece, en el sentido de que el gobierno pagaba el 80% del salario y el 20% me lo pagó mi empleador. Volvimos a trabajar recién en julio, de nuevo. Trabajé otros 3 meses y nos volvieron a encerrar. Y bueno, y ahora otra vez trabajé 3 semanas y nos volvieron a encerrar. No sé si para ese lado iba la pregunta con respecto a por qué estábamos acá o si referíamos al trabajo. Bueno, totalmente iba por ese lado, Florencia. Y la otra era cómo ves desde ese lugar, desde tu lugar ahora, la Argentina. A ver, yo sinceramente tengo como sentimientos sumamente encontrados con respecto a la situación en general mundial. Es lo que yo a veces me cuesta un poco poder realmente correrme y poder mirar objetivamente y decirte si veo que alguien hizo las cosas bien o no. Sinceramente, hoy en día creo que a todos nos debe pasar algo similar, y que nada, lo único que deseo es que ojalá que lo puedan resolver sin la necesidad de cerrar para no volver a afectar la economía, porque obviamente estamos hablando de que hay países, como hablábamos recién, que quizás tienen una espalda mayor como para poder sustentar el sueldo o apoyar a las empresas o a los empleados. Que sé que no es el momento ni la situación que pasa hoy en la Argentina, y realmente, o sea, la veo con preocupación. Veo con preocupación lo que está pasando, con los números. Creo que la gente ya, con esta situación de que hace calor, creyó que iban a tener un tiempo, digamos, donde iban a poder estar más tranquilos o tener una vida más normal. Y la realidad es que no. Y veo que
bueno, que obviamente no es el momento para que la gente se relaje, y creo que es el momento donde el gobierno quizás tenga que hacer un poco más de énfasis para que logre un poquitito más de responsabilidad social. Pero bueno, no sé si llego a contestarte lo que me estás preguntando. Sí, perfecto. ¿Y Federico? Bueno, en mi caso, yo ya estoy acá en Barcelona ya hace 1 año y medio. En principio, bueno, el plan era realmente el cambio de aires, era una cuestión de querer buscar tal vez otras oportunidades. Mi idea también era venir a hacer un máster acá. ¿Por qué no empezar a ver qué posibilidades había en el mercado de trabajo? Se dio la posibilidad de que empecé a trabajar muy rápido, apenas llegué. Ya tenía un conocido acá que un poco me fue como empapando de cómo es la ciudad, cómo funcionan ciertas cosas, cómo es la operativa, bueno, una cuestión de esas informaciones muy locales que a uno le sirven como para adaptarse al lugar. Y la verdad, por suerte, se me dio muy rápido. Luego tuve un cambio de trabajo a principios de este año, del 2020, que es donde sigo trabajando. Por suerte no vimos afectada la operativa de la empresa porque pudimos teletrabajar. Cuando se pudo volver a la oficina, volvimos a la oficina. Ahora estamos haciendo teletrabajo. Y la verdad que estoy bastante cómodo, estoy contento por el lugar donde estoy. Es cierto que este año fue muy difícil, que por ejemplo las posibilidades de viajar, de tratar de ir a conocer y todo, que estaba dentro de los planes, no se pudo hacer, pero entendiendo cómo, o sea, yo lo valoro muy bien al año porque entendiendo cómo sucedió, lo difícil que fue para muchas personas, en mi caso fue bastante tranquilo en ese sentido e incluso hasta pudimos disfrutar un poco el verano acá en Barcelona. Así que no creo que sea un momento para tomar grandes decisiones en este momento. Claro. Evidentemente ver qué pasa el año que viene, tal vez ver qué otras posibilidades se pueden abrir, pero desde la tranquilidad en ese sentido. ¿Y cómo La ves a segunda Argentina? pregunta, Sí. respecto a la otra pregunta, yo obviamente tengo mucha cercanía, uno tiene comunicación fluida, gracias a la tecnología, a la posibilidad de videollamar con la gente y todo, y seguía digamos, el día a día. Al principio acá, en lo que es la prensa en España, se veía como muy bien que Argentina reaccione tempranamente, como que se anticipe a lo que ya estaba pasando en Italia y en España, y eso se veía con buenos ojos. Luego de eso, cuando ya iban pasando los meses y seguía la cuarentena en Argentina y seguía, y los casos empezaban a empeorar y todo, yo me empezaba a preguntar, che, pero al final se anticipa todo lo que fue el proceso en los países donde se hicieron mal las cosas, como acá, como en Italia, y finalmente, luego de tantos meses de cuarentena, uno se encuentra con una cantidad de casos que es similar a la de acá o superior. Claro. Entonces uno como que se pone a reflexionar, che, pero entonces, ¿sirvió? ¿Finalmente fue efectivo el hecho de anticiparse tanto y tener una cuarentena tan larga? ¿Si vas a obtener el mismo resultado o un resultado similar? Esa es la pregunta que dejo, que a veces me pregunto, que la reflexiono. Me puedo pensar que hubiese sido peor, no lo sé, pero bueno, lo he hablado con mucha gente y bueno, como que esa es un poco la idea, o sea, giramos en eso, en no entender por qué fue tan larga la cuarentena. Como no hay antecedentes, es contrafáctico planteárselo, no hay manual. Exacto, sí, es cierto. Sí, es cierto. Además, obviamente que uno hace el análisis también con el diario del lunes, pero volvemos a lo mismo. Pensá que en la provincia de Santa Fe se estimaban 20.000 contagios, superamos los 140.000. Con lo cual, evidentemente, se le quemaron los pronósticos a todos, ¿no? El verano, bueno, en España llegaban muchas imágenes de lo que fue el verano, mucho más relajado de lo que venía siendo, ¿no? ¿Qué pasó en Gran Bretaña con eso? Sí, acá también. De hecho, nosotros tuvimos julio, agosto y septiembre una normalidad y también un poco, digamos, jugando con esto de que del día a día de todos los cambios. En septiembre, acá el gobierno había sacado una medida donde te pagaba lunes, martes y miércoles el 50% de lo que consumías en un restaurante. El 50%. Te sentabas, consumías 20%, pagabas 10. Claro. Consumías 20 libras, 30 libras, pagabas 15. Claro. Y el resto, vos rendías un ticket y ibas a cualquier establecimiento que estuviera adherido. Era para justamente motivar de que la gente fuera y consumiera afuera, o sea, para reactivar toda esa situación.
Y en octubre empezaron a hablar de las restricciones y en fines de octubre, principios de noviembre nos encerraron de nuevo. Entonces fue como toda esta cosa, digamos, yo creo que se trató de salvar siempre desde algún punto, digamos, tanto la economía como sin ir en contra o sin perjudicar justamente el tema de los números, y creo que no lo logró absolutamente nadie en el mundo. Bueno, algún que otro país, sé que Nueva Zelanda o algunos países en el mundo han tenido éxito, pero sinceramente creo que todos de cierta u otra medida han fracasado de cómo manejar a la situación, sinceramente. Es mi punto de vista, obviamente quizás algunos puedan verlo de manera distinta, pero yo creo que ningún país puede hacer un análisis positivo y decir, bueno, lo hicimos relativamente bien. Yo creo que a todos salieron perjudicados de alguna manera u otra, sinceramente. Florencia, Fede, gracias por su tiempo, ambos, y que terminen bien este año, que se vaya rápido y que venga un 2021 mucho mejor para todos. Así que les mandamos un gran abrazo y les agradecemos. Ojalá y un abrazo para todos y feliz año también para todos. Sí, felicidades, ojalá que puedan pasarlo en familia en la Argentina y que se cuiden muchísimo. Y aprovecho para mandar un saludo a toda mi familia, de los que seguramente me están mirando. Bueno, gracias por estos minutos. Chau, chau.